Un abogado aclaró la garganta. En la sala se detuvo el latido de todo lo que yo era. Las flores, la foto de Pilar con el vestido azul, la radio que dejaba salir un himno que nadie parecía escuchar. Afuera llovía como si el día quisiera lavar algo que no podía entender. El marco digital junto al ataúd cambiaba de imagen. Pilar riendo en una barca, Pilar sosteniendo a Julián recién nacido, Pilar cortando panecillos en la cocina con la misma mano que me había consolado tantas noches. Vi esa mano en la pantalla y sentí que se me escapaba el poco suelo que aún sostenía mis pies. Me llamo Emilio Torres, tengo 68 años. Vengo de una vida de atolondradas madrugadas horneando panecillos para que la casa oliera a algo nuestro, de tardes en que los periódicos hacían largas colas en la mesa y de noches en que el silencio llegaba pesado, como una visita que no se va. He amado hasta que dolía. He protegido hasta renunciar. Hoy, bajo el techo que Pilar dejó a silencio y flores, esperaba palabras de consuelo y recuerdo. No esperaba un corte que partiera todo por la mitad. Si esta historia te toca, si te interesa escuchar lo que pasa cuando el amor y la lealtad se rompen, quédate conmigo. Suscríbete para seguir estos relatos que cuestan contarlos, pero que espero sirvan. El abogado, un hombre de saco gris, voz medida, papeles en mano, dijo que había una copia posterior del testamento. Dijo eso con una calma profesional que me quemó. Dijo, copia posterior, y el mundo dijo, espera. No dijo más de lo necesario. Leyó las líneas precisas, las mismas que en otros funerales se leen con manos temblorosas. Legados, destinatarios, encargos. Pero en esas pocas oraciones estaba la traición que no supe que guardaba en vida mi hermana. Me dejó fuera del testamento. No fue esa frase técnica la que me rompió, fue lo que seguía. La casa, el taller donde guardábamos las cosas de Rosa, los marcos digitales, la libreta con las recetas de pan de mi esposa, la llave del cajón donde guardaba las cartas de amor de hace 50 años, todo pasó a manos de Julián. El abogado usó palabras suaves. A su hijo, con el encargo de velar por la memoria familiar. Escuchar que le encargaban a él velar por la memoria de Pilar fue como escuchar una broma de mal gusto dirigida a mi vida entera. Se oyó un murmullo. Una mujer se cubrió la boca con el pañuelo y sollozó. Doña Beatriz, que había sido jueza y vivía en la casa de la esquina como una autoridad de la memoria del pueblo, inclinó la cabeza. Sus ojos me buscaron y vi en ellos sorpresa, confusión y algo más que no supe nombrar aún, el mismo asombro que se me hacía trago en la garganta. La sala se llenó de rostros conocidos que, en un segundo, miraban al hijo que una vez jugó a pescar en el lago. En la foto del marco digital, Julián aparecía con 5 años, una sonrisa ancha y la mano pintada de harina. Eso fue ayer, pensé. Eso ocurrió antes de la noche en que la puerta se cerró y ya no pude abrirla. Las imágenes vinieron solas, como agua regresando por un caño roto. Recuerdo a Pilar llegando a casa a las 3 de la madrugada con una bolsa de panecillos aún calientes. Había una calma en sus movimientos, una costumbre de curar que venía de otra vida. Me dejó uno en la mesa. Se quedó un rato en silencio y me miró como si quisiera decir algo que no encontraba la forma de sacar. «Emilio», dijo al fin, «él es nuestro hijo». Fue una frase pequeña, llena de peso. No era una defensa. Era una rendición en pieza pequeña. Habían pasado cosas que no se dicen en misa. Julián había alzado la voz, había usado manos que no debían, había roto la tranquilidad de nuestra casa en noches que olían a aceite y miedo. No voy a adornar esos instantes. No los glorificaré. Recibí golpes que me dejaron marcas en la piel y más hondas en la confianza. Llamé a la policía una vez. Al inspector Daniel le temblaban las palabras al explicar qué había pasado. Nos sentamos en una cocina con las luces bajas y hablamos de nombres que no se nombran en la mesa. Pilar me tendía la mano y con ella me daba el pan. Y con ese pan yo sabía que estaba bendiciendo una calma que no era la mía. Hubo una mediación. El señor Pérez vino con papeles, con un tono que buscaba arreglar lo inevitable. La jueza retirada, doña Beatriz, nos miró con la gravedad que reserva a los asuntos rotos. Pongamos límites,
dijo, porque para ella poner límites era curar. Julián firmó promesas, dijo que iba a rehabilitarse, que se iría a un programa lejos, dijo que nos quería y que no volvería a tocarnos. Nos dejó una carta desde la prisión, cuando la prisión fue el lugar donde terminó de aprender a no pegar. En esa carta, en letras torpes y pedidas, pidió perdón, habló de terapia. Pilar fue a verlo. Yo le dejé la puerta abierta y a veces los silencios son consentimientos. Con todo eso en la memoria, escuchar que Pilar había dejado todo a él cortó algo dentro de mí que pensé que era pulso. Era la lógica básica de mi hogar. ¿Cómo dejarle a quien te había herido la responsabilidad de conservar la cocina donde habíamos compartido la última foto de Rosa? ¿Cómo pedirle a la mano que había asestado golpes que cuidara los marcos con nuestras bodas y los medallones que mi esposa y yo habíamos comprado hace tantos años? Hubo explicaciones en mi cabeza antes de que la realidad pudiera darme una. Quizá ella creyó en el arrepentimiento. Tal vez la visitaron con lágrimas y promesas. Tal vez mi hermana, buena hasta la muerte, pensó que dar una oportunidad sería salvar a un hijo, y no sabía que le quitaba a su hermano la posibilidad de seguir respirando en su propia casa. Mientras el abogado leía, mi mente fue remarcando los pasos que quizá habían llevado a eso, la carta de disculpas que le enviaba Julián, las llamadas en las que decía, «Mamá, confía en mí», la insistencia de su voz en noches de soledad, las visitas a la prisión en las que Pilar volvía con ojos enrojecidos y una calma que yo no compartía. Me había dicho en una de esas mañanas, «No quiero ver a mi hijo morir solo», y yo no había respondido porque la palabra morir en la boca de una hermana suena a cuerda floja. Yo les había miedo a la soledad, eso la hacía humana. Lo que no supe ver fue cuánta presión podía recibir cuando el miedo se vuelve necesidad. En la sala, alguien, no sé quién, dijo el nombre de Julián en voz baja, y no pude evitar recordar la primera bofetada. No la describiré. Prefiero dejar que el lector imagine el silencio que siguió. Lo que sí recuerdo con precisión es el ruido de un jarrón cayendo una tarde de discusión, la cerámica hecha pedazos sobre el mantel que Pilar había bordado en su juventud, y cómo ella recogió los trozos con manos temblorosas, como si a cada fragmento le pidiera perdón. Después del golpe hubo medición de distancias, cuidado policial, promesas de terapia, noches de vela. El inspector Daniel fue al que llamé más veces. Llegó con paciencia y una carpeta de protocolos. No llegó con soluciones que curan el alma. Llegó con procedimientos. Su presencia en el funeral fue un ancla. Su mirada, firme y seria, nos recordaba que no estábamos solos en eso de pedir cuentas. Daniel me puso una mano en el hombro cuando el abogado terminó de leer. «Hay caminos», dijo en voz baja, como quien encierra la exhortación en una cajita para que no traicione su intención. El ruido en la sala no cesaba. Oí al pastor Miguel susurrar una oración que nadie escuchó del todo, porque la atención estaba en las palabras impresas en un folio. La gente alzó las cejas. Algunos miraron a Pilar con incomprensión post-mortem, como si desde su silencio ella tuviera que justificar una decisión que todavía no comprendíamos. Me miraban a mí con esa mirada que busca una reacción. Yo la tenía preparada, rabia, llanto, un grito que llevara todo de una vez. Pero me encontré con algo distinto. Me encontré con la necesidad de pensar, de no actuar por pulsos que me devorarían después. Recordé de pronto una madrugada en que tuve que salir a hornear panecillos para calmar las manos que temblaban. Fue después de una pelea en la que la puerta se cerró con un golpe seco y el miedo se instaló en los pasillos. Horneé hasta que el olor llenó la casa. Ella entró, se sentó en la mesa y con voz baja me pidió que no lo dejara. «Él es nuestro hijo», repitió, y en esa repetición había algo que tenía más peso que la explicación, un mandato de pertenencia que ella no quiso romper. Me ofreció uno de esos panecillos, y por un instante sentí la paz que da la rutina, harina en los dedos, una taza de café caliente, algo hecho de nuestras manos que no se rompía con la violencia. Al salir de aquel recuerdo, supe que la traición no era necesariamente maldad deliberada.
A veces la traición nace del amor confundido, de la incapacidad de aplicar la misma medicina que nos recomendábamos a nosotros mismos, poner límites, llamar a la policía, dejar de aceptar excusas. Pilar había elegido creer en lo que quería creer. Eso dolía porque era su elección, no la mía. Mientras tanto, en el funeral, una prima murmuró que había visto a Julián sonreír en la misa. Otros decían que él había estado escribiendo a Pilar, explicándole su plan de rehabilitación, prometiéndole que se ocuparía de todo. El abogado volvió a aclarar que la copia posterior del testamento llevaba una fecha reciente y que, según la última voluntad expresada en vida, las disposiciones eran esas. Es lo que ella decidió, dijo, y con eso encendió en mí una mezcla de ira y abandono que pesó más que cualquier argumento legal. No invoqué la ley en voz alta. No voy a hacer de esto un rollo jurídico. Lo que me importaba era la sensación de ser borrado de mi propia historia por la palabra de alguien a quien amé y cuidé hasta que me quedé sin fuerza. El pueblo entero me miraba como esperando mi respuesta. No la dieron mis manos temblorosas ni mis ojos anegados. La respuesta que salía de mi garganta fue otra, medida, casi una decisión tomada por alguien que ya no quiere que sus impulsos sean la bandera que guíe su vida. Salí de la sala hacia el pequeño patio trasero, porque el aire adentro estaba hecho de miradas que me consumían. Ahí estaba el olor del café frío, una mesa con los restos de la recepción y la lluvia que seguía golpeando como un tambor que no se cansa. Me apoyé en la pared fría y dejé que los recuerdos siguieran. Vi a Pilar joven, con el pelo corto, enseñándome a coser un botón en una camisa. Vi su risa cuando Romance, el perro de la casa, se comía la masa de pan. Vi a Julián niño, con el pantalón arremangado haciendo un nudo mal hecho en la caña de pescar. Todo eso todavía era mío, pero la escritura en aquel folio le había asignado a otro la custodia de mis memorias. No tardaron en alcanzarme. Doña Beatriz salió despacio y se quedó a mi lado. Tenía el rostro más pálido que de costumbre, con las manos entrelazadas como quien sostiene una copa que teme romper. «Nadie quiere hacerte daño, Emilio», dijo en un susurro que no pretendía consolar, sino recordar que aún había posibilidad de trenzar las cosas. Hay que ver las fechas, ver las visitas. Hay explicaciones que no se escuchan en una lectura formal. Su presencia, su conocimiento de los pliegues legales y humanos, fue un bálsamo frío. Me ofreció su compañía sin forzarme a acciones precipitadas. El inspector Daniel apareció detrás de ella, con el impermeable aún goteando. «Si te parece, vamos a revisar algunas cosas», propuso con esa mezcla de autoridad y cuidado que tienen los que han visto muchas noches rotas. No habló de recursos ni de demandas, habló de revisar y averiguar. Eso me pareció suficiente entonces. No necesitaba fórmulas, necesitaba aliados. Volví a entrar al salón con el rostro lejos de la catástrofe pública que algunos esperaban. No iba a convertir el velorio en un escenario de acusaciones. No quería que Pilar muriera y se transformara también en objeto de juicio público. Quería respuestas y quería, como último gesto de dignidad, no humillar su memoria delante de todo el pueblo. Aún así, me quemaba la necesidad de que se dijera la verdad. El abogado guardó los papeles con un gesto elegante que no ocultaba su eficacia. Se acercó y, como quien ofrece un abrigo, me dijo en voz baja que, si yo deseaba impugnar la validez, había vías y plazos. «Si es lo que desea», añadió, y la frase quedó en el aire como una puerta que se cerraba a medias. No hice el gesto de la demanda. Hablé con la voz que me quedó, esa que alterna entre la ternura y la gravedad. «Quiero ver la copia», pedí. Él asintió y me la entregó, con un cuidado que casi parecía reverencia por lo que el papel representaba, la voluntad final de mi hermana. Tomé la copia y la leí con un temblor que no era del papel, sino del lugar donde había vivido por tantos años. Entre líneas noté una postdata escrita a mano, con la letra reconocible de Pilar. «Por favor, cuida a nuestro hijo. Creo que necesita una última oportunidad». Era una letanía de perdón y de miedo a la pérdida, no una sentencia. Me dijo que confiaba en que Julián, con apoyo, volviera a ser la persona que fue cuando llevaba harina en las manos. Aún con esa nota, yo sentí que me arrancaban un pedazo de mí para dárselo a quien me había herido.
En casa esa noche me volvió la imagen de la carta que Julián me había dejado desde prisión, donde prometía cambiar. Recuerdo haber leído sus palabras en voz alta. Papá, dame una oportunidad. Me perdonarás, lo sé. No supe si era manipulación o arrepentimiento. No supe si Pilar lo supo tampoco. Lo que sé ahora es que al elegirlo, ella escogió la esperanza en su hijo por encima de mí. Se abrió un debate en la sala. Unos defendían la voluntad de la fallecida como sagrada. Otros entrecerraban los ojos pensando en qué clase de mensaje enviaba eso a la comunidad que había visto los golpes, las llamadas de auxilio, la calma rota. Un hombre que trabajó conmigo en la imprenta me miró y me dijo con voz queda: «Tú mantuviste la casa, tú cuidaste su recuerdo». Sus palabras fueron un ancla contra la lluvia. Entre tanta confusión, una cosa se me aclaró con la lucidez de quien empieza a enfilar un camino. No quería vivir bajo la sombra de aquel hijo que, aunque pidiera perdón, había demostrado que podía volver a cruzar la línea. No quería que mi vida dependiera de la benevolencia de quien había elegido violar mis límites. Esa claridad no venía del orgullo, venía del cansancio de aceptar como precio de la paz mi propia dignidad. El telón de la noche empezaba a bajar cuando sentí la urgencia de no dejar la cosa solo en miradas y papeles. Necesitaba un plan sencillo, humano. No sabía si impugnar era lo adecuado o renunciar sería la forma más saludable de cerrar el círculo. Necesitaba sobre todo respiradores, personas que me acompañaran mientras decidía. Llamé a la doctora Simona Duarte, la psicóloga que algún tiempo atrás me había recomendado el inspector. Su voz al otro lado del teléfono fue presencia. «Lo siento, Emilio», dijo sin fórmulas. «Vamos a trabajar esto». Eso fue lo que necesitaba oír. No promesas de milagros, sino compañía. Antes de volver a mi lugar en la sala, me detuve en la mesa de los recuerdos. Tomé con cuidado un pequeño medallón donde mi mujer, Rosa, tenía grabadas 2 iniciales. Lo sostuve entre los dedos, sentí su peso y su familiar rugosidad. Pilar me había dejado fuera del reparto, pero no podía permitir que me quitaran la memoria de Rosa. Fue entonces que tomé una decisión que no articulé en voz alta. No iba a permitir que el amor que construimos se perdiera por la mala cuenta de un testamento escrito en la penumbra de miedos. Pero no todo debía resolverse en un arrebato. Había pasos que no conocía, nombres que debía invocar, gente que debía convocar para no ir solo contra algo que me superaba. Pensé en doña Beatriz como en una brújula, en Daniel como en un vigía que me acompañara en la búsqueda de pruebas, en el señor Pérez, el mediador, que quizá pudiera explicar por qué Pilar tomó esa decisión. Y pensé en el pastor Miguel, cuya voz de consuelo podía ayudar a que la comunidad escuchara sin convertir el funeral en un tribunal de escarnio. Regresé al salón y me senté. El resto de la lectura siguió, pero para mí la tarde se había partido en un antes y un después. El antes era la casa que compartimos Pilar, Rosa y yo. El después era la sensación de que, aun con las manos vacías, tenía que reclamar algo que no es solamente material. Mi derecho a ser recordado, a mantener mis cosas, a no ser excluido de mi propia historia. La gente comenzó a dispersarse cuando la lluvia se calmó, y la sala se vació con una lentitud que hacía eco. Me quedé con el papel en la mano, con la postdata de Pilar repitiéndose como un eco en la cabeza. «Cuida a nuestro hijo». No supe si ese ruego venía de la ingenuidad, del miedo o de la manipulación. Lo que supe fue que si iba a decidir qué hacer, debía hacerlo con claridad y con apoyos, y que no podía, por respeto a Pilar, convertir su muerte en un espectáculo de acusaciones sin pruebas. Afuera, mientras la gente se alejaba con paraguas y condolencias, vi a Julián acercarse en la distancia. Tenía la mirada diferente, la de quien ha pasado por tratamientos, por incómodas confesiones, por noches en las que la ausencia de uno mismo duele más que cualquier denuncia. Se detuvo a unos metros, sin cruzar la línea que lo llevara directo a mí. Había una mezcla de timidez y de expectativa en su rostro, como si esperara ser perdonado por gesto, por compasión pública. Vi pasar por su frente muchas cosas: arrepentimiento, cálculo, necesidad. No sabía cuál de ellas tendría la última palabra.
Me quedé en silencio mirándolo. No había prisa para la respuesta. El funeral, con su lectura, había abierto una herida y puesto sobre la mesa la pregunta que ahora debía responder. ¿Aceptaría vivir desplazado de la memoria de mi hermana por la compasión que ella brindó a su hijo, o pelearía para recuperar la dignidad que creí rota por esa elección? Cuando Julián, con voz baja, pronunció mi nombre, supe que allí se jugaba algo más que la herencia. Se jugaba el significado de misericordia y sus límites. Pero en ese instante, todavía antes de que mi boca formara una palabra, preferí guardar silencio. No por miedo, sino para no regalarle a la emoción un acto que luego tendría que desandar. Volví a mi casa con el folio del testamento en el bolsillo. Encendí la radio donde sonaba una vieja canción que Rosa amaba y me senté en la cocina, donde el jarrón roto aún tenía su recuerdo en un rincón. Saqué la libreta con las recetas y la pasé entre los dedos. Los trazos de la tinta de Pilar me hablaron de un tiempo en que creíamos que todo era posible si lo hacíamos juntos. Ahora, con ese documento en la mano, tenía que decidir si lo que era posible incluía reclamar lo que sentía justo. La noche cerró sin respuestas claras. Tenía aliados, sí, y voces. Tenía también la sospecha de que la traición no era un golpe certero, sino la suma de miedos mal trenzados. Tenía que elegir entre el cansancio y la dignidad. Tenía que comenzar a armar un camino que no fuera la venganza, sino la reparación de mi propia vida. Al cerrar la libreta de recetas, pensé en la pregunta que ahora pesa más que cualquier otra. ¿Cómo se protege la memoria de quien amó sin negar la posibilidad de que el que hirió se rehaga? La respuesta no la tenía. Solo sabía que no podía permitirme perder lo que aún me sostenía, el respeto por mi propia historia, el derecho a no ser borrado por la voluntad de otro, y la obligación de buscar apoyo para que la justicia, cuando toque, venga con verdad, y no solo con papeles leídos en voz mecánica. Dejé encendida una lámpara de mesa y me fui a la cama con el folio bajo la almohada. No por superstición, sino por la necesidad de dormir con la certeza de que, al despertar, habría pasos concretos por dar. Me dormí con la última imagen de Pilar en la barca, con una sonrisa que ahora parecía más frágil que antes, y con una certeza aún más nítida: no todo está perdido. Hay quienes me acompañarán. Hay decisiones que puedo tomar con la cabeza fría y el corazón atento. Pero no hoy. Hoy la sala aún huele a flores y pan, y la lluvia guarda secretos que debemos desentrañar despacio. ¿Qué harías tú en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. A la mañana siguiente, antes de que el pueblo terminara de despertar, me puse la chaqueta más vieja y fui a la casa de Pilar. No fui por la casa en sí, no aún. Fui por lo que quedaba de ella en las cosas que tocan la memoria. La libreta de recetas, los marcos, el medallón de Rosa. Quería ver con mis manos si lo que sentía era real o si el dolor que me pegaba al alma era solo el invento de una noche larga. La puerta cedió con el mismo chirrido de siempre. Entré despacio, como quien no quiere despertar fantasmas. La cocina olía todavía a café frío y a harina, una taza en el fregadero, una toalla colgada con una mancha que parecía de aceite. El jarrón, intacto esta vez, me miraba desde la mesa. Caminé entre las sombras y recogí la libreta de recetas. Sus páginas tenían la caligrafía apretada de Pilar. Había anotaciones en los márgenes, un nombre tachado aquí, una fecha allí. Entre las hojas, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nadie lo encontrara, apareció un papel doblado con una letra conocida, la suya. Era una nota breve, sin solemnidades. Si alguna vez decides que es hora de darles una oportunidad, que no te lo impidan. No quiero que el rencor nos devore. P. No había coacción evidente en esas palabras. Había miedo y una súplica. La plegué con cuidado y la guardé en el bolsillo del abrigo. Me la llevé no para usarla como arma, sino como una prueba del lugar desde donde ella decidió, desde el miedo a quedarse sola. Nunca encontré allí un «por favor, quítame de esto», ni un ruego por justicia. Encontré incertidumbre, la misma fragilidad que yo conocía bien, y a la vez
la sensación de que había razones que yo no alcanzaba a ver, piezas de un rompecabezas emocional que solo Pilar pudo entender por completo. Llamé a doña Beatriz. Me dijo que vendría con su bastón y con la paciente impaciencia que tiene quien ha pasado la vida leyendo entre líneas. También llamó Daniel, que prometió revisar los registros de visitas y las anotaciones que pudiera conseguir sin entrar en tecnicismos. No vamos a armar un escándalo, me dijo por teléfono, pero tampoco vamos a dejar que las cosas queden como si no importaran. Esa promesa fue un ancla. No quería venganza. Quería que las cosas se miraran con cautela, que las voluntades se interpretaran con justicia humana, no con el fervor del rumor. Hicimos una pequeña reunión en la casa de Pilar, alrededor de su mesa, con una taza de café que hacía agua por fuera. Doña Beatriz desplegó su mirada de jueza retirada sobre la libreta y la nota. Daniel habló de patrones, no de culpabilidades. Hay señales, dijo, no para condenar, sino para entender si hubo presión, si hubo manipulación. Me ofreció la posibilidad de ir paso a paso, pedir copias de las visitas al hogar, hablar con el personal del centro al que Julián asistía, si es que realmente asistía, preguntar a testigos neutrales. Le pedí que lo hiciera con discreción. No quería titulares, quería verdades. En esos días, volví a vivir escenas que me quemaban la memoria. Una tarde de verano, Pilar vino con los ojos hinchados de tanto llorar y me dijo que Julián había llamado en la noche y prometido un cambio que yo no veía. Otra, la vi sentarse en la mecedora y sostener un álbum de fotos como quien sostiene un chal que le hace calor. Las imágenes antiguas aparecían con la nitidez de quien las ve en una pantalla. Mi boda con Rosa, la primera vez que Julián tocó una masa, la lluvia que nos sorprendió en la orilla del lago. Allí estaba todo lo que era patrimonio afectivo, y sin embargo el folio que había leído el abogado parecía trazar otra historia. Pasaron los días. Daniel me trajo pequeños informes, visitas administrativas, constancia de que Julián había asistido a un par de sesiones de un programa, un testimonio de la vecina de enfrente que decía haber visto a Pilar con expresión cansada después de las visitas. Nada categórico, pero suficiente para alimentar la sospecha de que en las últimas semanas algo había cambiado en la dinámica de la casa. Mientras tanto, la comunidad se polarizaba con moderación. Hubo gente que vino a abrazarme y que, con voz baja, recordó noches en que me vio solo, cuidando la casa. Otros defendían la última voluntad de Pilar como un acto de amor incondicional. Me dolió ver que el duelo por mi hermana también se había convertido en motivo para que la gente tomara bandos. El pastor Miguel convocó una reunión de calma. No es lugar para linchamientos, dijo con la voz rota de quien acompaña pérdidas. Podemos respetar el testamento y al mismo tiempo pedir que se haga luz sobre lo que lo llevó a ser así. Esa frase fue un puente. En medio de la investigación recibí una carta de Julián. No fue la carta que esperaba. No había arrebato. No había súplicas. Había palabras medidas, un reconocimiento de culpa que no era teatral. Me habló de su terapia, de ejercicios que le habían mostrado que la violencia nace de lugares oscuros que él estaba aprendiendo a identificar. «Papá», escribió, «sé que no merezco tu confianza ahora. No puedo pedirte que me quieras. Solo quiero poder demostrar con hechos que puedo cambiar». Me tembló la mano al leerla. Quería creerle. Quería que aquel muchacho que alguna vez recolectó conchas en el lago volviera. Pero también sabía que la historia no se arregla con buenas intenciones impresas en papel. Fue entonces cuando decidí que, antes de construir algo, tenía que proteger lo que era mío. La libreta de recetas, el medallón de Rosa, la llave del cajón donde guardábamos cartas antiguas. Hice una lista de objetos que para mí eran memoria pura, y pedí a doña Beatriz que me acompañara a recogerlos. Fue una salida cargada de pudor. No quería que se pensara que me apropiaba de posesiones por avaricia. Se trataba de anclar mi propia historia a objetos que la contenían. Lo hablamos con calma. Ella asintió y me dijo, «Con eso no buscas más que verte a ti mismo. No es egoísmo si es por supervivencia».
Me consoló de una forma práctica que yo agradecí más que los discursos. Apenas salimos de la casa con mis cosas, apareció Julián. Evité la escena pública. Pedí que se quedara a unos pasos. No quería una reconciliación en el umbral de una herencia. Me había quedado claro que la contención del dolor no se improvisa. Él vino con la voz baja, con una carpeta sin papeles brillantes, solo con folios gastados que, según dijo, acreditaban su asistencia a programas de rehabilitación. Se quedó a distancia. Le ofrecí que nos sentáramos a conversar en el café de la esquina, bajo la mirada curiosa de quien no esperaba aquel encuentro. Accedió con lentitud, como quien teme que su paso aún provoque heridas. En el café, con el ruido de los platos y el olor del pan tostado, se plantó una conversación que para mí no fue catártica, sino necesaria. Julián habló de sus días en los que la rabia era la única brújula que conocía. Habló de noches de insomnio, de su temor a la mirada de la gente, de las audiencias en las que aprendió a nombrar el daño que había hecho. Cuando le pregunté por qué pensaba que Pilar lo había favorecido, él se quedó callado. La mareó la culpa y el miedo. Dijo por fin. Le conté que quería enmendarlo, y ella creyó que, dándole la casa, me daba una oportunidad segura para rehacerme. Su voz se quebró, y por un instante vi en su rostro algo que no supe si era sinceridad o estrategia. Preferí mantener la prudencia. Le pedí que me diera pruebas de su proceso, no porque quisiera humillarlo, porque necesitaba, como hombre mayor que había aprendido que las buenas intenciones sin concreciones se disuelven, señales tangibles de un camino sostenido. Me ofreció nombres, de una psicóloga, de un grupo de apoyo, de un centro donde había pasado tiempo. Tomé nota, pero no hice promesas. Le dije que mi prioridad no era la venganza ni el castigo. Mi prioridad era no volver a vivir con miedo y no someter mi dignidad a la buena fe de quien no la había respetado. La conversación con Julián no cerró heridas, las señaló. Fue una especie de inventario. Él reconocía, yo registraba. Al despedirnos, le toqué el hombro como quien entrega una llave no de la casa, sino del siguiente paso. Si quería reinsertarse en la vida que dañó, tenía que demostrarlo lentamente, con pruebas y con acuerdos que nos cuidaran a ambos. Mientras esos meses pasaban, consulté con la doctora Simona Duarte. Sus sesiones fueron para mí como un mapa que me permitía moverme sin tropezar con los mismos cables. No fui al consultorio buscando cura instantánea. Fui a aprender a nombrar mi blanco, la vergüenza, la rabia, la nostalgia. Con Simona revisamos escenas como si fueran fotografías. La bofetada, la noche de cerrar la puerta, la mañana en que Pilar trajo panecillos y me miró con la rendición de quien teme quedarse solo. Aprendí a poner límites afectivos que no son muros sino cierres de seguridad. Saber cuándo decir no, pedir acompañamiento, elegir con quién compartir el hogar. Esos ejercicios, simples en apariencia, me devolvieron algo que creía perdido, la sensación de poderme cuidar sin anular el amor. Al mismo tiempo, doña Beatriz y Daniel, con la discreción que impone la experiencia, trazaron un protocolo de mínimos. No soy un experto en leyes, y nunca quise serlo, pero entendí que la justicia puede ser un instrumento de reparación cuando se usa con mesura. Pedimos que se detuviera la transferencia efectiva de la casa hasta que se aclararan ciertos puntos, la verificación de la fecha del testamento, la comprobación de visitas recíprocas y la búsqueda de cualquier signo de coacción. No lo pedimos como castigo a la memoria de Pilar, lo pedimos para proteger lo que su voluntad podía haber inadvertidamente comprometido. Esa petición no fue un grito en un tribunal, fue una petición a la claridad, y la comunidad, sabiamente, no la vio como un acto de mezquindad, sino como un acto de cuidado por la verdad. Hubo quienes insistían en que respetar la última voluntad es una regla casi sagrada. Yo, sin negar ese principio, reclamé que la voluntad fuese interpretada con la luz del conocimiento. La última voluntad de una persona frágil no siempre es libre de toda presión. Es una discusión delicada. Doña Beatriz me lo dijo así: no todo lo que se firma con pluma nace de libertad plena.
A veces, la buena intención de una vida se nubla con el miedo. Yo no quería desacreditar a mi hermana. Solo quería saber si, al elegir, ella había sido ella misma o alguien con el rostro apagado por la soledad. El señor Pérez, el mediador, propuso una alternativa que nos ayudó a respirar, una administración temporal compartida de la casa y los bienes, con un mandato claro de conservación de la memoria familiar. No entraré en detalles legales. Basta decir que fue una manera de posponer una decisión definitiva hasta que la verdad, por pequeña que fuera, se mostrara. Esa solución no le gustó a todos. Algunos la vieron como velar por la conveniencia, otros como un gesto justo y sensato. A mí me pareció una tregua que nos permitía recuperar un tiempo abrazable para decidir sin precipitación. Los meses avanzaron y con el tiempo, la tensión fue mutando en un trabajo de reparación. Julián continuó su tratamiento y poco a poco nos trajo evidencias. Cartas de su terapeuta, la constancia de grupos de apoyo, citas a las que asistía. No lo exhibió con ostentación, lo ofreció con la modestia de quien sabe que todavía tiene que ganar confianza. No fue inmediato. No hubo un momento heroico en el que se nos cayeran lágrimas de perdón y nos diera un abrazo que arreglara todo. Hubo pequeños gestos. Él llamó para preguntar por mi salud, trajo unas flores humildes a la tumba de Pilar y, sobre todo, se mantuvo fuera de mi casa, salvo para encuentros supervisados. Yo, por mi parte, inicié una rutina que me devolvió el gusto de las mañanas. Horneaba panecillos otra vez. No lo hice para corregir nada ni para demostrar nada. Hornear me permitió sostener una costumbre que nos vinculaba a Rosa y a Pilar. Una costumbre que decía: la memoria puede ser tarea diaria. Invitaba a algunas vecinas. Compartía recetas. La cocina volvió a ser un lugar de encuentro seguro y no un escenario de alerta. Hubo días malos. Hubo noches en las que soñaba que me borraban de los álbumes, que los marcos digitales mostraban rostros que ya no me incluían. En esas horas, la compañía de la comunidad fue decisiva. El pastor Miguel me llamó no con sermones, sino con invitaciones a charlar en el banco de la iglesia. Doña Beatriz vino con historias de su propio pasado, de pérdidas y de decisiones torpes que había tomado cuando la edad le había pasado por encima. Esos relatos me enseñaron a ser menos solemne con mi propio dolor. La vida no es una tragedia perfecta, es un conjunto de ajustes. Llegó una tarde en la que nos reunimos todos, el pastor, doña Beatriz, Daniel, el señor Pérez, la doctora Simona, Julián y yo. Fue una mesa larga, con tazas de té, hojas de cuadernos y, sobre todo, con voces que habían aprendido a bajar el volumen del juicio. No vino la agresión pública que algunos esperaban, vino la honestidad. Julián habló de tareas concretas, seguimiento con terapeutas, horarios de visitas a grupos, reuniones con un supervisor comunitario que acordamos entre todos para cuidar la casa y la memoria. Nosotros, por nuestra parte, pedimos garantías, que no hubiera presencia solitaria en el hogar por parte de quien pudo causar daño, que las pertenencias que yo consideraba claves quedaran protegidas y accesibles, y que la casa no cambiara de manos hasta que una administración neutral verificara el proceso. Todo eso fue acordado con la torpeza y el alivio de quienes empiezan a confiar en la palabra mecida por actos. No creamos una exuberante escena de reconciliación, no era época de efectos suntuosos. Lo que se logró fue una estructura mínima de responsabilidad compartida, un compromiso de la comunidad para custodiar la memoria de Pilar y para supervisar el proceso de la rehabilitación de Julián. Esa estructura no sustituía la ley ni la voluntad, la acompañaba con humanidad. Lo acepté como un paso prudente. No lo hice porque sintiera que la escena cerraba, sino porque me parecía la manera menos dañina de empezar a recomponer. Meses después, el resultado de esas pequeñas decisiones cobró forma. La casa quedó bajo una administración temporal. No era un regalo ni una condena, era una custodia. Se formó una pequeña comisión con nombres conocidos que velaría porque la casa se conservara y porque los objetos sentimentales no se dispersaran sin consenso. Parte de la comunidad se encargó de mantener el jardín.
los mismos vecinos que en otros veranos cuidaban las macetas de Pilar. Yo pude recuperar, con la legitimidad que da un acuerdo público y colectivo, la libreta de recetas, el medallón de rosa y el cajón con nuestras cartas. No me dieron todas las respuestas, pero me devolvieron lo que para mí era el corazón de la casa. Las memorias que construimos con manos temblorosas y risas. Con el tiempo, Julián mantuvo su tratamiento y empezó a participar en programas de reinserción. No fue lineal. Hubo recaídas, días en que la tentación de justificarse lo empujó a dominios que no contribuyen. Hubo también avances. Yo aprendí a aceptar que la reparación es una labor que no depende solo de la buena voluntad de quien la busca, sino de la constancia de la comunidad para sostenerla y de la firmeza de quien recibió daño para imponer límites saludables. Un suceso pequeñísimo marcó para mí el punto de inflexión. Una tarde en que fui a la casa a arreglar unas telarañas del porche, vi a un joven vecino regando las plantas que Pilar tanto cuidaba. Me ofreció una sonrisa y, sin grandes palabras, dejó una bandeja con panecillos que había horneado siguiendo una de las recetas de la libreta. Fue un gesto menor, sin pretensiones, pero me devolvió la sensación de que las memorias no se pierden si se tejen con más manos. Ese acto solidario me pareció la evidencia de que la comunidad, a la larga, puede ser más sabio que el dolor de un solo nombre. Llegó un día en que pude visitar la tumba de Pilar con una serenidad que no había sentido en las primeras semanas. Llevé un pan simple, un medallón limpio, y puse una nota donde no hubo reproches, solo una constatación. Gracias por tu compañía, hermanita. Me senté un rato en silencio y escuché el rumor del viento entre los cipreses. No había reconciliación mágica, no había absolución instantánea. Había, en cambio, una aceptación que había costado lágrimas y pasos firmes. El tiempo me enseñó cosas que antes no quería oír. Que el amor puede nublar el juicio, que el miedo puede empujar a las personas a decisiones que parecen traición desde afuera, que al mismo tiempo la justicia es una herramienta que puede convivir con la compasión si se usa con claridad. Aprendí a distinguir la ternura que cuida de la ternura que lastima, y esa diferencia marcó mi manera de entender el perdón. Todavía tengo noches de inquietud. A veces me sorprendo mirando la foto de Pilar en la barca y siento la mezcla de gratitud por lo que dio y de rabia por lo que escogió. Pero ya no me veo consumido por un sentimiento que me haga renunciar a mi dignidad. Esa fue, quizá, la lección más importante. El amor no exige la pérdida de uno mismo. Con el tiempo, la casa de Pilar dejó de ser un campo de batalla y se transformó en un proyecto comunitario. No se trató de borrar su nombre, sino de alojarlo en un espacio donde la memoria se comparte y no se guarda detrás de una cerradura. Se acordó que llegado el momento de una decisión definitiva sobre la propiedad, las ganancias se destinarían a una causa que Pilar había apoyado siempre, un pequeño centro de alfabetización del pueblo, y una parte se reservaría para mis cuidados si así lo necesitara. No fue un arreglo perfecto, pero fue un acuerdo hecho con manos que buscaron no herir más. Hubo momentos en los que me tentó reclamar la casa para mí solo, para vivir entre los retratos que alimentaban mi nostalgia. Pero entendí que mi paz no tenía por qué depender de la posesión absoluta de aquello que me recordaba. Podía sostener mis recuerdos sin encerrarlos en un inmueble. Podía hornear panecillos y llevarlos al banco de la plaza. Podía cantar una canción que Rosa amaba en voz baja. Podía invitar a los vecinos a compartir las recetas de Pilar y en ese acto hacer que su memoria fuera plural y viva. A Julián lo veo de vez en cuando en encuentros supervisados. Hay distancia, sí, pero también hay una visibilidad que antes no existía. Sé dónde él trabaja en su camino y él sabe cuáles son los límites que no debe cruzar conmigo. No es una relación de confianza plena, pero sí una relación de límites respetados. Quizá con tiempo mejore, quizá no. No puedo apostar la paz que me queda a la promesa del otro. He aprendido que la responsabilidad de mi vida me pertenece. Hoy puedo decir, con una voz que ya no tiembla tanto, que la traición que leí en el funeral fue devastadora, pero no definitoria.
Me hirió la idea de haber sido apartado de la memoria de mi hermana por un gesto nacido del miedo, y esa herida me obligó a poner límites que antes no supe imponer. La elección que tomé no fue la de la venganza, fue la de la conservación de mi dignidad. Me apoyé en la comunidad, en la autoridad sensible de doña Beatriz, en la presencia firme de Daniel, en la escucha profesional de Simona y, sobre todo, en la voluntad de no dejar que el dolor hablara por mí. Si miro hacia atrás, veo que el proceso fue áspero y lento, pero justo en su lentitud me ofreció lecciones que no habría aprendido de otra manera. Aprendí a distinguir la culpa de la responsabilidad, la compasión de la complacencia, la memoria del apego. Y entendí algo más. Proteger la memoria de quienes amamos no siempre implica poseer todo lo que ellos dejaron. A veces implica compartirlo para que la memoria no se encierren en actitudes que perpetúen el daño. Sigo horneando panecillos algunas mañanas. Sigo yendo a la casa, no como dueño absoluto, sino como vecino custodio de recuerdos. Sigo yendo a la consulta porque la sanación no es línea recta. Sigo viendo a Julián a distancia, y cuando es posible, en encuentro supervisado donde las palabras son cuidadosamente elegidas para no volver a herir. Sigo sobre todo cuidando mi propia historia con determinación. No permitir que me desaparezcan en vida. No permitir que la compasión sin límites borre la dignidad que me queda. He aprendido que poner límites es muchas veces el mayor acto de amor que podemos tener por otros y por nosotros mismos. Cuando Pilar eligió como eligió, me dolió. Cuando la comunidad se reunió y trazó una forma de cuidar la memoria sin ignominias, respiré. Cuando acepté que la paz podía buscarse sin humillar a nadie, encontré un equilibrio que no conocía. A veces me pregunto si Pilar supo realmente lo que hacía. Tal vez sí, tal vez no. Eso ya no me paraliza. Mi responsabilidad fue cuidar lo que quedaba de nosotros, con la honestidad de quien ha amado y también ha sufrido. Y esa honestidad me permitió construir un final que no borra la traición, pero que la contiene en un proceso de reparación. Cierro este relato con una imagen que me acompaña. Una mesa con panecillos, un marco digital donde aparecen nuestras risas de otra época, y al lado la libreta de recetas con la caligrafía de Pilar. No son tesoros que me atan a un pasado doloroso. Son cosas que me recuerdan que la vida continúa si la cuidamos con límites y con amor. ¿Qué harías tú en mi lugar? Déjamelo en los comentarios.